Muy bien, Tocayo, te quiero platicar algo muy personal y de la historia. En el 2000, por primera vez en México tuvimos alternancia democrática. Fue Sí. derrotado el PRI gobierno por el voto popular de la gente. Y, y no solamente ganó Acción Nacional, sino que se calcula que cerca de 1 millón de mexicanos de las izquierdas votamos por Vicente Fox. De hecho, yo fui promotor, el primer promotor de la alianza PAN-PRD, yo fui coordinador con Rodolfo Elizondo como candidato del PRD-PAN, precisamente para derrotar a un régimen autoritario que lo representaba el PRI. Y yo con mucho gusto voté por Fox, a pesar de que yo tenía simpatía y cercanía con Cuauhtémoc Cárdenas, mi familia tenía cercanía, pero voté por Fox porque queríamos un cambio, era un voto útil por la democracia. Esos eran los términos, voto sí. útil. Exactamente. Y la toma de posición de Fox, y además en el discurso Fox, fíjate, reconoció al movimiento del 68. Citó a José Revueltas, un duranguense que participó en el 68 y fue preso político del 68. Así es. Y que era un hombre, un marxista libertario, él también era crítico del socialismo autoritario de la Unión Soviética. Y en ese sentido, fue muy interesante lo que pasó con Fox. Tal vez nos quedó a deber muchos cambios en el régimen democrático. No sé si fue tenía mucho apoyo popular, yo creo que lo pudo haber hecho, tal vez el Congreso lo frenó, no tuvo mayoría en el Congreso al principio, pero bueno, hoy estamos viviendo otros tiempos y hoy llega Claudia Sheinbaum, y yo por eso tal vez las protestas fueron más tenues por dos cosas, o por tres cosas. Una primera porque llega con una votación muy alta, que la votación más amplia de todos los presidentes en los últimos años. Así es. ¿Verdad? Sin fraude electoral. Sí. Incluso arriba de López Obrador. Salvo para Pedro Ferriz de Con. Sí, salvo para él. En porcentaje de votos y en cantidad y caudal de votos. Entonces llega con eso. Llega también, hay un fenómeno político que cuando llega un presidente y sin vista de presidente, llega un bono por de confianza, imagen, sí. Pero además de confianza, de un bono de vamos a ver cómo gobierna, a ver cómo le hace. Generalmente son 100 días, 3 meses. Y en ese sentido yo creo que ahorita la clave que sacó el 60 y tantos % anda con una aceptación arriba del 70% por este fenómeno que se le da a todos los presidentes. Los mexicanos tienen esa sabiduría. Sí, vamos a ver qué tal hace, ¿verdad? Muchos de ellos no votaron por ella, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Y bueno, pues esa es lo que va a tener que hacer. Va a tener que hacer cosas, no solamente lo que venía haciendo Andrés Manuel, sino cosas mejores y más amplias, ¿no? Y bueno, ya ahí dio 100 compromisos. Entonces yo creo que va a ser una etapa interesante, va a ser un momento interesante y yo siento que en ese sentido, y respetando las libertades democráticas, pues ella va a querer heredar esto del movimiento del 68 y me voy a Durango. Muchos de los exdirigentes del 68 se dieron cuenta que no podían hacer el cambio desde los estudiantes. Claro. Y generaron lo que se llamó línea de masas, línea proletaria y algunos movimientos. Y salieron de la Ciudad de México y se fueron a varias partes del país a generar movimientos sociales, a integrarse al pueblo y generar movimientos sociales. De ahí nació un movimiento que tú escribiste, es un libro que incluso voy a balconear a mi tocayo, del Movimiento Urbano Popular en Durango, que está en la biblioteca de la Universidad de la Sorbona en París. Es un libro se coló. Que él llegó a Durango precisamente por eso, por ser antropólogo e investigador, y yo fui fundador del Comité de Defensa Popular muy chavo, donde hacíamos trabajo en las colonias populares, en esta idea de que el cambio social tenía que venir no solamente de los estudiantes, sino de la gente realmente con mayor necesidades, que era la gente de las colonias, las gentes del pueblo, y fue un experimento social muy interesante, donde había mucha democracia de base, las direcciones y las coordinaciones se hacían votaciones, todo lo votábamos en asambleas como las comunidades indígenas lo hacían. Nomás déjame hacer una acotación, sin ser democracia representativa, sino de base. Democracia de base, ¿verdad? Entonces fue un experimento social muy interesante, de ahí nació después 2 vertientes, algunas se fueron al PRD, otras se fueron al PT, pero fue un experimento social muy interesante que nació del movimiento del 68. Tocayo, fíjate que estamos atando muchos cabos. Yo creo que necesitamos como 6 programas para explicar todo esto. Pero bueno,
Quiero hacer otro salto cuántico, si me lo permites. Estamos estrenando un nuevo momento histórico en México, un nuevo momento político en México, un momento también como, pues hasta cierto punto de esperanza también, ¿no? Porque hay como muchos anhelos aquí envueltos todavía sin quitarle el moño a esos regalos. Claudia Sheinbaum llega como la presidenta. Todo esto es nuevo. Todo esto va a marcar una gran diferencia en México. Yo me imagino que va a haber una pequeña luna de miel en México, salvo con todas las excepciones que van a decir, ¡oigan, no hagan ruido! Y que va a ser interesante cómo se va a desplegar la comunicación. Todo lo que vamos a ver es absolutamente inédito en la historia de México, en muchos sentidos. Es decir, la primera mujer, la continuación de una izquierda. Nunca habíamos visto un cambio de poder de izquierda a izquierda, por decirlo así, o línea progresiva. Ni siquiera Lázaro Cárdenas no pudo poner a un cuadro de izquierdas. A Mújica, por ejemplo, quiso... Exacto, tuvo que poner un hombre más moderado, conservador. Sí, entonces, todo lo que estamos viendo hay que verlo con unos ojos de mucha apertura. No, es decir, yo cuando digo esto... me remito incluso no solamente a la gente de izquierda, que puede ver como una continuidad muy fácil, sino también a las personas como de derecha, como se va a repetir la misma película. En verdad, yo sí siento que es una hoja en blanco de lo que vamos a empezar a vivir, tocayo. Claro, uno tiene ciertas líneas, pero ni modo que no tuviéramos esas líneas. Claro. La idea de continuidad, ruptura, es una idea que viene entrelazada, es muy amplia. Entonces, lo que me llama la atención es estar muy atentos. Yo lo pienso como analista, por una parte, pero también como ciudadano, ¿no? Ya me imagino que van a tocar en mi casa uno de los 100 puntos que puso Sheinbaum, es que te van a ir a tocar a tu casa los que somos de la tercera edad, para tomarte el pulso. Para tomarte el pulso de cómo está tu salud y todo esto. Es decir, hay cosas que México no ha vivido. Vive o muere. Okay. Tocayo, está interesante lo que estamos viviendo. Yo lo único que quiero decir es que yo, como que soy una persona curiosa, que el sentido de mi vida está en la curiosidad, me parece estupendo lo que estamos viviendo. Y de pensamiento crítico, que nunca hay que siempre tener pensamiento crítico, porque de hecho aquí en este espacio hemos cuestionado y criticado, yo sobre todo, algunas de las cosas que no hizo, no dejó, no pudo hacer López Obrador, ¿no? Y que bueno, hoy son la carga a Sheinbaum. De hecho ya se iban a ir los 100 puntos de compromiso si no tocaba uno de los puntos esenciales. El último. Número 100, el asunto de la seguridad, ¿no? Que estaba viendo las encuestas, es donde está más bajo calificado López Obrador. Hay preocupación en Durango por lo que está pasando en Sinaloa, y ella habla de que próximamente va a establecer una estrategia nacional de seguridad pública y pone como ejemplo la Ciudad de México, donde bajaron los índices de inseguridad. Esperemos que se logre, porque eso sí es una área, una demanda muy importante, junto con lo de salud pública y educación. Y yo terminaría que efectivamente, aún sin renunciar al pensamiento crítico, que tenemos un gobierno con una mujer, con una agenda ya de feminista, aunque no lo dijo, la palabra feminista genera ruido, pero sí de derechos de la mujer, una Secretaría de la Mujer, una agenda en ciencia y educación, que es muy importante sobre todo para los jóvenes, digitalizaciones y demás, una agenda medioambiental, ecológica, una agenda de justicia social con todos los programas sociales, que es lo que más ha sido reconocido, y ampliar los programas sociales. Sí. Una agenda muy importante de obra pública, sobre todo enfocada, y fíjate lo que voy a decir, muy parecida a la de Porfirio Díaz. Transporte. Porfirio Díaz es crear las redes de comunicación del país. Así es. ¿Verdad? Los trenes, no solamente de pasajeros, sino de transporte público, para desarrollar el intercambio de mercancías. Eso es fundamental en cualquier sociedad
sí. Que quiere progreso industrial y desarrollo económico. Otro que le va a tocar es la reforma del Estado en impulsar democracia participativa, pero viene una que no está sencilla, que es la reforma del Poder Judicial. Sí. Y último, bueno, está el asunto de la seguridad, donde yo creo que le sacaron mucho a ellos. López Obrador estuvo en contra de la militarización que puso Calderón en su época sin haber hecho las reformas legales correspondientes, donde el ejército de manera ilegal sí estaba operando. Hoy ya lo legalizaron, la Guardia Nacional pasa a la Sedena, pero lo importante es que sí se bajen los índices de inseguridad. Sobre todo, fíjate, hay algo más allá de los homicidios dolosos y de la violencia, que es terrible, que es muy triste. Está el asunto de que hay muchos robos en el país, muchos asaltos y demás. También hay que incidir. Dijo la presidenta que iba a concentrarse en disminuir los delitos de alto impacto. Espero que ahí también se incluya el asunto de los robos, ¿verdad? Pero efectivamente, en términos humanistas, pues el asunto de los asesinatos y los miles de mexicanos que diariamente o semanalmente mueren, pues es muy alto. Entonces tenemos que bajar ese índice. Pero bueno, como tú dices, está la esperanza de que México mejore. Pues has comentado otra vez un montón de puntos, has abierto agenda, pero por fortuna tendremos oportunidad de experimentar cómo va. Quizás la próxima semana que tengamos Armando Diálogos podamos empezar a descubrir cómo van estos lineamientos de la vida política en México, y dejemos reposar lo que va sucediendo en paz y tener la paciencia para contemplarlo bien. Claro. Y por lo pronto yo me despido, tocayo, en lo que a mí respecta. Sí, porque lo que tú dices es muy importante. Las tomas de posiciones de los regímenes del PRI, sobre todo, eran unos discursos excelentes, unos proyectos excelentes, todo estaba muy bien, toda parafernalia, todo era muy bonito, pero luego los hechos contrastaban. Vamos a ver en el nuevo gobierno si los discursos, las promesas, los compromisos se aterrizan en la realidad, que es lo que quiere la gente y el pueblo de México, ¿verdad? Tocayo, qué bonito hemos dialogado, porque a mí el diálogo me encanta. Sí, el diálogo es importante y que superemos. Precisamente en el 68 se pedía un diálogo público que el gobierno nunca dio. El diálogo es muy importante para la democracia. Así terminamos Armando Diálogos. Esperemos que le haya sido de su interés nuestros comentarios. La mejor opinión es la de usted. Estamos en España TV, pero también en las redes sociales para que nos siga. Muchas gracias, tocayo. No, hasta pronto. Gracias a ti.